Este es el puente rectificador de diodos. También es un rectificador de onda completa. El nombre de puente tiene que ver con el método de medición que vimos el año pasado, el método de detección de cero con el puente de Weston. Lo único que se conserva es la forma en la cual están conectados los componentes. Solamente que en vez de tener resistencias tengo diodos. La idea es ver cómo operan esos diodos en función de la señal de entrada que tenemos en el secundario. El dato que tenemos en el práctico es que ese nivel de tensión es de 36 volts eficaces. Ustedes tendrán que calcular la tensión pico del secundario. Por ahora lo dejo expresado en siglas simplemente. Así que consideremos el semiciclo positivo de la señal del secundario. Vamos a tener potencial positivo arriba, negativo abajo. Todo este tramo de conductor está sometido a este potencial positivo. Y acá abajo todo este tramo de conductor está sometido a ese potencial negativo. Entonces, ¿cómo van a quedar polarizados los diodos? Positivo con el cátodo, o negativo del diodo. Ese diodo va a estar en inversa. Así que podemos considerarlo como un circuito abierto. Positivo con el ánodo, o positivo del diodo. El diodo va a conducir. Negativo con el cátodo, está en directa. Negativo con el ánodo, está en inversa. ¿Por dónde va a circular la corriente? Partimos siempre del potencial positivo de mi señal de ingreso al circuito rectificador. En este punto no hay división de corriente porque acá el circuito está abierto. La corriente va por completo hacia la resistencia de carga del circuito. Y como ya dijimos que avanza en este sentido, la caída de tensión es en este sentido. Positivo arriba, negativo donde está la referencia del 0 volt, la masa. Quiere decir que nuestra señal de salida va a ser un pulso senoidal positivo. Y si la corriente se va a masa, significa que retorna por la masa. Sigue su camino a través del diodo 2. Para acá no, porque el circuito está abierto. Para acá tampoco, el circuito está abierto. Retorna hacia el terminal inferior del secundario del transformador, cerrando el circuito. Fíjense lo siguiente. El secundario del transformador, el diodo 2, el diodo 1 y la resistencia de carga son circulados por la misma y única corriente. Eso significa que están conectados ¿de qué manera? Están conectados en serie, por más que visualmente resulte un poco difícil de verlo. Pero conceptualmente, al ser circulados por la misma corriente, nos tenemos que dar cuenta que están en serie. Eso significa que de la tensión que entregue el secundario del transformador, una parte va a caer en este diodo, 0,7 volt, otra parte caerá en este diodo, 0,7 volt, y el resto que me queda va a caer en la resistencia de carga. Si consideramos la tensión pico del secundario, vamos a poder calcular la tensión pico en la carga, o tensión de salida pico. Y la calculamos con la siguiente expresión. BL pico va a ser igual a la tensión pico del secundario menos 0,7 acá y 0,7 acá, en total hacen 1,4 volt. Y esa será la ecuación que van a utilizar para este circuito puente rectificador para calcular la tensión máxima de la señal de salida. Por supuesto, los 1,4 volt estamos haciendo referencia a que estamos trabajando con diodos de silicio. Si fueran diodos de germanio serían 0,3 acá y 0,3 acá, en total tendríamos que restarle 0,6 volt. Siempre esos valores son aproximados, ¿sí? Son valores estándar. Al momento de tener que armar un circuito hay que hacer mediciones. A lo mejor tenemos un poquito más de 1,4 volt o un poquito menos. Voy a borrar todo esto y vamos a plantear el análisis para el semiciclo negativo de la señal del secundario. Bien, entonces, semiciclo negativo de nuestra señal de entrada. Vamos a tener potencial negativo arriba, positivo abajo. En todo este tramo de conductor estará presente el potencial negativo y en todo este tramo de conductor el potencial positivo. ¿Qué va a pasar con los diodos? Se va a invertir la polaridad que teníamos en el caso anterior. Negativo con negativo va a conducir, negativo con positivo
en inversa. Positivo con negativo en inversa. Y positivo con positivo va a conducir. Y ahora la corriente va a circular a partir del terminal inferior del transformador. En este sentido. Sigue su camino hacia la carga. Y nuevamente la corriente circula por la carga en el mismo sentido que antes. Es decir, que vamos a tener la misma polaridad. Quiere decir que vamos a tener un pulso senoidal positivo. Aunque esto ya lo intuía porque estamos hablando de un rectificador de onda completa. La corriente se va a masa, retorna por masa. Y esta vez sigue su camino por el diodo de 3. Y retorna por el terminal superior del secundario del transformador, cerrando el circuito. Si hacemos el análisis de cuánto es la tensión pico, vamos a llegar a esta misma ecuación, así que no hace falta plantearla de nuevo. Viene otro semiciclo positivo de mi señal de entrada, tendré otro pulso positivo a la salida. Otro semiciclo negativo en mi señal de entrada, tendré otro pulso positivo en la señal de salida. Esta no me quedó muy bonita. Por ahí la diferencia que vamos a notar respecto del rectificador anterior, el que tenía un transformador con derivación central a masa, es que ahora vamos a tener una tensión de salida que es cercana a la tensión pico de la señal de entrada. Acá tendré 36 por raíz de 2, me da algo de 51 volt. Tendré 51 volt menos 1,4, casi 49, y algo de volt, 49,5 volt más o menos. Cercano a la tensión pico de mi señal de entrada. Esa es la diferencia. Ahora, ¿cómo calculamos el nivel de tensión promedio? Con la misma ecuación que utilizamos en el circuito anterior. Como es un rectificador de onda completa, BL/DC se va a calcular como 2 por BL pico sobre pi. Esa ecuación se mantiene. Es para cualquier rectificador de onda completa. Rectificador monofásico. Nosotros en este práctico estamos viendo únicamente rectificadores monofásicos. En este caso, el nivel de la tensión promedio de este tipo de rectificador de onda completa es 31,5 volts. ¿Cómo calculamos la tensión de pico inverso que soportan los diodos? Y de nuevo, con hacerlo para un solo diodo es suficiente. Los 4 diodos van a tener la misma tensión de pico inverso. Lo mismo que hice en el circuito anterior, que seguramente no se entendió. Voy a plantear una forma extraña de la ley de Kirchhoff para tensiones. Me voy a parar en un terminal de un diodo que esté en inversa. Voy a considerar que acá tengo el nivel de tensión máximo en el semiciclo negativo. Y voy a ir recorriendo el circuito de la manera que a mí más me convenga. Quiero partir de un terminal, recorrer el circuito por donde yo quiera, hasta llegar al otro terminal. Y en el medio de ese recorrido voy a ir sumando todas las tensiones que me encuentre. Y esa suma de tensiones con la polaridad que corresponde me va a dar la tensión del pico inverso, la tensión máxima que está soportando el diodo en inversa. Así que me paro en este terminal y recorro el circuito. ¿Qué me encuentro acá? Me encuentro el secundario del transformador. Paso del potencial negativo al positivo. Y como estoy considerando la tensión pico o máxima, esto será más B2 pico. Pasé de acá hasta acá. Sigo por el circuito y ¿qué me encuentro? Me encuentro con D4, que tiene una caída de tensión en este sentido. Más acá, menos acá, 0,7 volt. Así que tendré que hacer, paso de más a menos. Menos 0,7 volt. Estoy de este lado y llegué al otro terminal del diodo. Esa es la ecuación que me permite calcular la tensión máxima en inversa que soporta cada uno de los diodos de este circuito.